¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de FETV Diario. Les saludamos con mucho gusto a Adaluz Sanjur y esta servidora Lourdes Rivera. Gracias por acompañarnos. Adaluz, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, amigos televidentes. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy lunes 8 de enero. Presidente Juan Carlos Varela recibe 2 nuevos helicópteros y una aeronave, producto de los acuerdos con Finmecánica. Ministerio de Salud anuncia la llegada de una nueva remesa de vacunas contra la influenza. Ramsés Betancourt nos presenta un reportaje especial sobre la gesta del 9 de enero. En las internacionales, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visita la isla de Cuba para reforzar las relaciones e impulsar el comercio y las inversiones. Un hombre de 60 años de edad falleció este domingo debido a una explosión ocurrida en el metro de Estocolmo. Esto es FETV Diario. Iniciamos la solicitud de modificación de las medidas cautelares existentes al alcalde de la Villa de los Santos, Eudosio Pani Pérez. Uno de los implicados en la operación El Gallero fue negada. Esta solicitud se trata del reemplazo de medida cautelar de casa por cárcel y el reintegro del cargo como alcalde de la Villa de los Santos. Pero esta solicitud realizada por Gladys Quintero, abogada de la defensa, fueron negadas por la juez de garantía Ruth Aispú durante una audiencia que se desarrolló este lunes. La propia ley establece que de haber variación en los indicios o elementos que motivaron una medida cautelar, si hay cambios, amerita que uno pida al juez de garantía una modificación, y eso es lo que ha ocurrido en esta investigación en el transcurso de los 3 meses después de la aplicación de la medida cautelar. Ante el rechazo, la abogada de la defensa apelará este 15 de enero. Luis Pérez, hijo de hoy imputado, alcalde de la Villa de los Santos, expresó que su padre es inocente. Yo no quisiera decirlo tan abiertamente si existen algunos elementos que a mí me llaman la atención, por ejemplo, que el presidente Varela, después de haber hecho un despliegue en los medios de comunicación sobre una red de narcotráfico, diga que esta organización se desarticula de una forma exitosa. Y yo quiero señalar que por parte de mi papá fue un fracaso, no fue un éxito. Hoy día tienen a una persona inocente presa en su casa, separado de un cargo por elección público. Así que yo no puedo decir categóricamente que en efecto es una persecución política, pero cada vez que existe alguna diferencia entre el PRD y el partido gobernante, sacan a relucir este tema, y para mí es preocupante que quieran utilizar la justicia como una forma de arrodillar a las personas que no se arrodillan ante los intereses de los que gobiernan. Eudosio Pani Pérez y 11 personas más son investigadas por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales en la operación El Gallero. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, a partir de las 12 de la madrugada de este martes 9 de enero hasta las 12 de la madrugada del miércoles 10 de enero, el municipio de Panamá ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en cantinas, bodegas, parrilladas, bares, tiendas y supermercados. Los que no cumplan con el decreto se les sancionará con una multa de $100 a $1,000 que será aplicada por alcalde y jueces nocturnos. Bien, y tenemos que este lunes fue entregado un informe de las observaciones en torno a la ratificación de las 2 designadas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia. El informe fue entregado a los diputados miembros de la Comisión de Credenciales. Este miércoles se reinicia la participación ciudadana y a las 3 de la tarde se cierra la lista. El lunes 15 y martes 16 los comisionados se reunirán para aprobar o improbar las resoluciones. Durante esta sesión podrán participar diputados y ministros de Estado. En menos de 24 horas se registraron varios homicidios en la ciudad de Panamá y Panamá Oeste. El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, brindó detalles sobre ese tema. La Policía Nacional, en este sentido, tiene un dispositivo muy bueno. El caso de Punta Pacífica, de una vez se capturó uno de los sospechosos, fue puesto a órdenes del Ministerio Público. Ellos han hecho todo el trabajo con todo el sistema penal, siendo positivo esa captura. El mismo caso de ayer aquí en Veracruz se capturó uno de los sujetos. Tenemos suficiente información de inteligencia que estamos judicializando. Igual estuve en el área de San Miguelito,
donde hubo un doble homicidio. También tenemos ya identificados los sujetos. O sea, el dispositivo de la Policía Nacional y de Inteligencia está funcionando. Aquí hay elementos donde estos sujetos ya están reseñados por actividades relacionadas al narcotráfico y reseñadas también por el pandillerismo y otros crímenes violentos. Nuestro compañero Ramsés Betancourt nos presenta un reportaje especial sobre la gesta del 9 de enero. Veamos. El 9 de enero de 1964, alrededor de 21 panameños pierden la vida en uno de los hechos que cambiaría la historia del país para siempre. El objetivo de un grupo de 200 estudiantes del Instituto Nacional era ver nuestra bandera ondear de manera libre. En un momento, aquella marcha que salía de manera pacífica a las 4 de la tarde de aquel 9 de enero de 1964, desde el emblemático Nido de Águilas, se tornó en una guerra campal entre panameños y soldados norteamericanos. Cuando los estudiantes van a cantar el himno nacional hay empujones de parte de la policía, lo empiezan a abuchear, le empiezan a tirar objetos y golpean la bandera, con un toletazo le dan y la rompen. De ahí los estudiantes se tienen que replegar hacia el lado donde está, en la parte de abajo del edificio de la administración del canal. Suben las escaleras despavoridamente porque detrás de ellos venía la población civil, los estudiantes y la policía de los Estados Unidos. Durante esa manifestación el emblema patrio fue rasgado y a medida que la noticia del rompimiento de la bandera se difundía entre la población, multitudes enojadas se fueron acercando a la frontera entre la ciudad de Panamá y la zona del canal. Estos enfrentamientos aún siguen presentes en la Avenida Nacional, donde reposan diferentes monumentos en conmemoración de los jóvenes estudiantes que perdieron la vida aquel 9 de enero. Este año se cumplen 54 años de la gesta patriótica y diversas agrupaciones se preparan para conmemorar tan importante fecha de la historia patria. Sin embargo, la importancia de esta fecha ha sido olvidada por muchos panameños. Esto es parte de una acción sistemática de irnos desmemorizando, deconstruyéndonos el ser panameño, el ir desfigurando nuestra identidad. Según datos, el Hospital Santo Tomás reportó 324 heridos y 18 muertos producto de los enfrentamientos, mientras que la Caja del Seguro Social reportó 16 heridos. Durante estos enfrentamientos se utilizaron 480 balas de rifle calibre 30, 5 balas de rifle calibre 48, 1.850 balas calibre 38, además de 600 balas de escopeta, y se utilizaron 340 libras de gases lacrimógenos suaves y 120 libras de gas lacrimógeno fuerte. Ese 9 de enero, la conmemoración de esta fecha se ha visto envuelta en una polémica debido al llamado de un grupo de panameños para realizar una concentración contra la corrupción en la cinta costera. ¡Viva la gesta patriótica de enero del 64! ¡Viva! Grupos estudiantiles y sindicales han rechazado de manera enérgica ese llamado en tan importante día para el país. Aquí se habla de democracia, que todo el mundo tiene derecho de hacer lo que le da la gana. Eso no es así. La democracia no puede ser una cosa indefinida, abstracta e infinita. La democracia tiene sus límites y la democracia tiene su contenido. ¿A favor de quién va la democracia? No es un día cualquiera y en ese sentido nosotros no vamos a participar de ninguna otra actividad que quiera romper con la memoria histórica y con la recordación de nuestros mártires, de nuestros héroes que dieron la vida por este país. El Suntrax y otras organizaciones sindicales tienen previsto realizar una marcha partiendo desde la Avenida Nacional hasta el área de Santana.
Y será de esa manera que el país recordará a Ascanio Arosemena, Gonzalo Antonio Cranz, Teófilo Belisario de la Torre, Jacinto Palacios, Alberto Oriol y a Ricardo Murgas, que fueron algunos de los caídos en la gesta del 9 de enero. Con cámara de Oliver Gil, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, y debido a que mañana se conmemora la gesta del 9 de enero y es un tema sumamente importante, como pudimos apreciar en esta entrega del compañero Ramsés Betancourt, el profesor Edwin Cabrera pues analiza este importante tema, 9 de enero o Día de los Mártires. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes, buenas noches, Ada, buenas noches, amigos televidentes. Bueno, y hoy nos corresponde hablar sobre un mismo hecho, dos temas. Y es que por primera vez en quién sabe cuántos años, la conmemoración del día de mañana, 9 de enero, de los hechos ocurridos en 1964, marcan, pareciera, diferencias dentro de sectores de la sociedad. Pero en esta primera parte quiero referirme al aspecto histórico y en la segunda vamos a hablar de ese debate. A ver, yo creo que es importante, amigos televidentes, que los panameños sepamos poner en una perspectiva correcta, justa, el 9 de enero de 1964. Hay un antes y un después de esa fecha, de ese año. Por supuesto que lo hay, indiscutiblemente que lo hay. ¿Por qué? Si bien es cierto, en años anteriores se habían dado manifestaciones de la población panameña, y ni siquiera años anteriores, en el mismo 1903 ya los panameños denunciaban aspectos lesivos del Tratado Hey-Bunó-Varila y posteriormente se dan otros hechos, como fue el rechazo del convenio Philos-Hines o convenio de base, y así por el estilo. El 9 de enero del 64, ¿por qué marca un hito? Bueno, porque el grupo de jóvenes estudiantes del Instituto Nacional, que son los que inician la protesta, van a la denominada zona del Canal, a la escuela de Balboa, a reclamar que se cumpliera nada más con una cosa, que podría ser, tal vez ahora uno lo dice, pero ¿cómo es que los gringos se oponían a eso? Los panameños le reclamaban una sola cosa, que en virtud de un convenio también preestablecido, en aquellos edificios civiles donde estaba planteada o izada la bandera de los Estados Unidos, a la par estuviera la bandera de Panamá. ¿Ustedes creen que eso es un tema para oponerse por parte de los gringos? Y yo lo llamo gringos no de forma despectiva, sino como una forma más rápida de entender. Los panameños al final de la historia lo único que estaban reclamando era el cumplimiento de un acuerdo. Y los jóvenes del Instituto Nacional salieron de la sede de dicho plantel a la escuela de Balboa a reclamar que en esa escuela, que era un edificio civil, donde estaba izada la bandera de los Estados Unidos, estuviera la de Panamá. Pero observen ustedes un detalle, conversando en estos días con uno de los protagonistas de aquel día, me decía él en la entrevista, que cuando ellos llegan, los jóvenes estudiantes soneitas estaban no solamente acompañados por las autoridades de la escuela, ni custodiados por la policía de la zona del Canal, sino también estaban acompañados por sus padres. Es decir, que había un acuerdo, un consenso de los denominados Sonians de oponerse a la izada de la bandera panameña. Porque si hubiera sido un tema de confrontación de jóvenes estudiantes de la época, bueno, uno dice, bueno, sí, es que uno se acuerda, pero habían padres de familia y estaba la policía de la zona del Canal. Bueno, se da el reclamo, se da la represión, se da rompen la bandera, la rasgan, los estudiantes le suben el volumen a la protesta, se retira la policía de la zona del Canal y entra el ejército de los Estados Unidos a reprimir primero a jóvenes estudiantes y luego a un pueblo panameño sin armas, nada más allá que palos y piedras, y algunos que otros que sacaron algunas pistolas.
Porque la Guardia Nacional fue acuartelada. Esas cosas de la historia que uno tiene que recuperar. La Guardia Nacional fue acuartelada. ¿Por qué? Eso, la historia todavía quedan esos puntos suspensivos. Pero, ¿dónde continúa el asunto? Ya para adentrar a la noche, cuando van los jóvenes del Instituto Nacional y parte del pueblo panameño, donde el presidente Chiari, a explicarle lo que había pasado. Y además ya para esas horas habían muertos, el primero que cae, Ascanio Arosemena. Dice, ¿y esto cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a soportar? 1, que no cumplan el acuerdo de izar la bandera panameña. 2, que haya habido tal represión. 3, que en virtud de lo anterior haya habido muertos panameños y heridos. Y el presidente Roberto Francisco Chiari, en un acto que probablemente nadie, no en Panamá, en Latinoamérica y en el propio Estados Unidos lo iba a esperar, dice, rompo relaciones con los Estados Unidos. Y si quieren restablecerlas, el inicio de una nueva negociación de unos nuevos tratados del Canal de Panamá. Entonces, fíjense ustedes cómo la conjugación del esfuerzo del reclamo popular y la protesta, y en el camino muertos y heridos, junto con un gobernante que supo interpretar el momento en el cual la historia lo ponía por delante, se da la conjugación de esfuerzos. Y como país, el país presenta una cara no solamente digna, sino fuerte, firme. Y en efecto, Estados Unidos, en la voz del presidente Lyndon Johnson, que por ahí andan circulando los audios, reconoce que es necesario y es importante restablecer las relaciones de Panamá con los Estados Unidos y que se compromete al inicio de las negociaciones de unos nuevos tratados. Aspecto que cosecha posteriormente, estamos hablando de eso ocurrió en 1964, en 1968 se da el golpe de Estado de los militares, comienza la dictadura, pero Omar Torrijos y su equipo de asesores logran interpretar también ese tema del canal y poniendo el pie en el pedestal de aquello que era el compromiso de iniciar nuevas negociaciones, se sirve de eso para iniciar entonces unas nuevas negociaciones y un periplo mundial denunciando este tema de los tratados de 1903. Y de ahí de la expresión que usó Omar Torrijos del alpinismo generacional. Pues hubo la nobleza de reconocer que hubo una serie de elementos históricos antes del 7 de septiembre del 77 para llegar a esos tratados denominados Torrijos-Carter. Entonces, a lo que quiero llamar la atención, amigos televidentes, es que es en virtud del 9 de enero del 64 que hoy Panamá ejerce la soberanía plena en su territorio, en virtud de los hechos del 64 y por el logro del Tratado de Torrijos-Carter. Es por eso que ya no hay policía en la zona del canal, ni hay jueces de los Estados Unidos administrando justicia en lo que se llamaba zona del canal. Y es por eso que hoy, eso que se llamaba zona del canal y que para nosotros es área revertida, hoy le genera al país miles y miles y miles de millones más de lo que generaba la zona del canal en generación de impuestos y demás. Y es por eso que el canal de Panamá, en manos panameñas, gracias a esa gesta del 9 de enero del 64, hoy es una operación más eficaz, más eficiente, más rentable, mejor administrada en manos panameñas que en manos de los Estados Unidos. En conclusión, significa que este es un pueblo panameño que tiene una historia digna. Sí, que a veces tiene una historia que no nos gusta, pero tiene estas otras historias como la del 9 de enero del 64, que no es que haya que reivindicar, no, es que hay que mantenerla permanentemente vigente en nuestras mentes y en nuestro accionar como país y como Estado, naturalmente. En el segundo bloque vamos a hablar de por qué estas diferencias en virtud de una convocatoria que se da para mañana. Continuamos con más información. Definitivamente el 9 de enero debe ser un día de recordación y reflexión. Gracias, profesor Cabrera. Vamos entonces de inmediato con las notas internacionales.
tenemos que en su primer día de visita a China, el presidente francés Emmanuel Macron expresó su respaldo al ambicioso proyecto del líder chino Xi Jinping para conectar Asia y Europa por tierra, mar y aire. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició el lunes su visita a China. El mandatario llamó a los líderes europeos a participar en las nuevas rutas de la seda, el colosal proyecto de infraestructura impulsado por su homólogo Xi Jinping para conectar Asia y Europa por tierra, mar y aire. Sin embargo, advirtió del riesgo de hegemonía de China. Francia tiene la experiencia de un imperialismo unilateral en África, lo que a veces condujo a lo peor. Y hoy, con las nuevas rutas de la seda, pienso que la alianza entre Francia y China puede evitar que se repitan esos errores, y especialmente elegir el camino de la justicia del que estoy hablando. El plan, lanzado en 2013, prevé la construcción de carreteras, puertos, ferrocarriles y parques industriales en 65 países, y costaría más de $1 billón. Macron quiere aliarse con Xi Jinping en varios frentes, como el combate contra el cambio climático, la lucha antiterrorista y el desarrollo de las energías renovables. Un hombre de 60 años de edad falleció este domingo debido a una explosión ocurrida en la entrada del metro de Estocolmo. La policía descartó la posibilidad de ser un atentado terrorista. Una explosión en una plaza cerca de la entrada de la estación de Barbie del metro de Estocolmo causó la muerte de una persona el domingo. El hombre de 60 años resultó gravemente herido y falleció debido a las heridas en el hospital al cual había sido ingresado. Una mujer de 45 años que lo acompañaba fue herida levemente en la cara. La policía descartó de inicio la pista de un atentado. Tuvimos algunos accidentes en los 90 y a principio de este milenio. Pero había muchas pandillas malas por aquí. Según testigos, el hombre recogió un objeto del suelo que estalló inmediatamente, precisó a la AFP Sven Erik Olsson, portavoz de la policía de la capital sueca. La prensa sueca indicó que el artefacto que estalló era una granada, pero la policía no confirmó la información. Y nos vamos a Estados Unidos, donde este lunes, en horas de la mañana, la Torre Trump, residencia del presidente Donald Trump, ubicada en la Quinta Avenida en Nueva York, sufrió un incendio en el techo, dejando un herido grave. Un incendio se registró el lunes en la famosa Torre Trump de Nueva York, donde el presidente estadounidense Donald Trump tiene su casa. 2 personas fueron atendidas en el lugar y un tercero fue hospitalizado en estado de gravedad, potencialmente con riesgo de vida, según precisó el Departamento de Bomberos. Aproximadamente a las 7 de la mañana, el servicio secreto que estaba monitoreando el edificio dio aviso de humo saliendo del techo. Llamaron al director de seguridad de incendios en el lobby y tras revisar las cámaras en el edificio, dijo que había llamas saliendo de un respiradero en lo alto del edificio. El presidente y su esposa no estaban en su residencia particular en el momento del incendio, sino en la Casa Blanca. El fuego fue controlado cerca de 1 hora y media después por 84 bomberos enviados al lugar. Al menos 11 personas murieron el domingo en enfrentamientos armados entre civiles, guardias comunitarios y policías en Acapulco, México. 8 personas murieron la madrugada del domingo en la zona rural de Acapulco, México, tras un ataque armado contra habitantes del poblado La Concepción durante la celebración de una fiesta. La agresión fue perpetrada por un grupo de guardias comunitarios que se oponen al proyecto de la presa La Parota. Poco después, más de 100 agentes de la Policía Estatal y del Ejército fueron desplegados en la zona, donde se desataron enfrentamientos para impedir su ingreso y la aplicación de diversas órdenes de aprehensión. 3 guardias comunitarios fueron abatidos y otros 30 fueron detenidos junto a su dirigente, Marco Antonio Suástegui Muñoz, según confirmó el gobierno del estado de Guerrero. Al grupo se le decomisaron 580 dosis de marihuana y 7 armas de uso exclusivo del ejército, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Guerrero, sede de populares destinos de playa, es también uno de los estados más pobres del país y de los más golpeados por la violencia del crimen organizado. Y a 2 meses de abandonar el cargo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó el domingo a Cuba para reforzar las relaciones e impulsar el comercio y las inversiones. La presidenta chilena Michelle Bachelet llegó a La Habana el domingo en su segunda visita a la isla como mandataria.
Fue recibida por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, y otros funcionarios de la Cancillería y la Embajada chilena. La mandataria busca reforzar las relaciones e impulsar el comercio y las inversiones a 2 meses de ceder la presidencia al empresario de derecha Sebastián Piñera. Bachelet visitó por la tarde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde sostuvo un encuentro con artistas e intelectuales. También presenció la firma de un acuerdo entre el Ministerio Chileno de Cultura y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Según la agenda entregada a la prensa, Bachelet se reunirá el lunes con el presidente Raúl Castro y participará en la inauguración del Foro Empresarial Chile-Cuba. Visitará además una escuela pedagógica y asistirá a la firma de un acuerdo de colaboración entre hospitales infantiles de ambas naciones. Bien, y después de este panorama internacional vamos a hacer una breve pausa y al volver tenemos más para contarles. Siga con nosotros, esto es FETV Diario. Esto es FETV Diario, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Este fin de semana la Iglesia Católica celebró la Epifanía del Señor en Roma. El Papa Francisco realizó la misa e invitó a los fieles a buscar como los Reyes Magos la estrella que les guíe a los pies de Jesucristo. Un año más, el Papa presidió en la Basílica de San Pedro la misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor. Francisco invitó a mirar al cielo para buscar la auténtica estrella, como hicieron los Reyes Magos. Los magos encontraron la estrella correcta porque se pusieron en camino, dejando a un lado sus comodidades. El Papa explicó que haciendo eso, pudieron hallar algo mucho más grande. Per trovare Gesù bisogna lasciare la paura di mettersi in gioco, l'appagamento di sentirsi arrivati, la pigrizia di non chiedere più nulla alla vita. Occorre rischiare semplicemente per incontrare un bambino. Ma ne vale immensamente la pena perché trovando quel bambino, scoprendo la sua tenerezza e il suo amore, ritroviamo noi stessi. Recordando a los Reyes Magos que se pusieron en camino, Francisco también habló de quienes sabían que Jesús había nacido, pero no lo buscaron, como los sacerdotes o los escribas. El Papa dijo que es una actitud que se repite en muchos cristianos de hoy, que no se arriesgan por buscar a Dios. También explicó que al igual que los Reyes Magos trajeron regalos al Niño Dios, cada persona puede hacer un regalo a Dios haciendo el bien sin cálculos, incluso si no es agradable o si no se gana nada. Francisco invitó a todos los cristianos a seguir el ejemplo de los Reyes Magos, mirar hacia lo alto, caminar y ofrecer regalos de modo gratuito. En su homilía de la misa celebrada hoy en Casa Santa Marta, el Papa Francisco condenó el maltrato a los más débiles y en especial la violencia que hay en las escuelas con el llamado fenómeno bullying. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco se preguntó qué hay en el ser humano que lo lleva a maltratar al más débil. E oggi lo vediamo continuamente nelle scuole col fenomeno del bullying, il bullismo, aggredire al debole perché tu sei grasso, perché tu sei così, o tu sei straniero, o perché tu sei nero, per questo, ma aggredire i bambini, i ragazzi. Questo significa che c'è qualcosa dentro di noi che ci porta a questo, all'aggressione del debole. Por último, el Papa aseguró que esta tendencia de ensañarse con el más débil es obra de Satanás y quizás sea una reminiscencia del pecado original.
En un discurso centrado en la necesidad de promover la paz en el mundo, en un momento en que diversas regiones están padeciendo los efectos de la guerra y la injusticia, el Papa Francisco se dirigió a los embajadores acreditados ante la Santa Sede para reflexionar sobre los retos que afronta hoy la comunidad internacional. Como es habitual al inicio del año, el Papa Francisco se ha reunido en la Sala Regia con los embajadores ante el Vaticano y ha repasado ante ellos la situación mundial. En un denso discurso sobre los derechos humanos ha recordado que el primero de todos es el derecho a la vida, del que se deriva el derecho a la paz. Después recordó a los estados su responsabilidad con todo el mundo. Como este año será el 100 aniversario del final de la Primera Guerra Mundial, el Papa recordó que la ley del temor y la agresividad no ayuda a lograr la paz. Dijo que actualmente se vive una tercera guerra mundial a trozos y mencionó algunos de ellos. Reclamó diálogo en Irak, Yemen y Afganistán. Pidió moderación para no empeorar la situación entre Israel y Palestina y habló de las tensiones en Corea. Riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. El Papa pidió a los países un esfuerzo para lograr el desarme nuclear, que tengan presente el drama de los refugiados, el conflicto en Siria, la persecución religiosa y el cuidado de la naturaleza. La propuesta del Papa Francisco es que los gobiernos trabajen conjuntamente para hacer frente a los desafíos del mundo actual. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 183 estados. El último que se ha unido a la lista es Myanmar, con quien firmó el acuerdo este año. Apretada la agenda del Papa Francisco, y a esto se le suma que quedan 7 días exactamente para la llegada a Chile y luego a Perú. ¿Sabe usted cuáles son las actividades que va a realizar en estos dos países suramericanos? Bueno, veamos. Del 15 al 18 de enero, Francisco viajará a Chile. Su primera etapa es la capital. El día 16 se reunirá con la presidenta Michelle Bachelet. Celebrará misa en el mismo escenario donde lo hizo Juan Pablo II en el 87, el Parque O'Higgins, y visitará una prisión de mujeres. Al día siguiente estará en Temuco, una de las zonas calientes del conflicto mapuche. La comunidad indígena acusa de genocidio a los gobiernos de Argentina y Chile. El último día de viaje visitará el norte del país, una zona donde la minería y la presencia de migrantes es muy alta. Estará en Iquique, una ciudad costera. También es la región que enfrenta a chilenos y bolivianos, puesto que Bolivia reclama una salida al mar. El 18 llegará a Perú, uno de los países más castigados por la corrupción. El cardenal Cipriani adelantó en Roma a los periodistas europeos, en su mayor parte, que el viaje será exigente para el Papa, sobre todo por el clima. Va a estar en la lluvia y en la humedad terrible de Puerto Maldonado. Va a bajar a Lima, que también va a tener sus 30 grados fácilmente. Va a ir a Trujillo, que va a estar en 32 grados, y que será 70-80% de humedad. La primera parada de Francisco será Puerto Maldonado, en la Amazonia. El medio ambiente, el respeto de las comunidades indígenas y la explotación de menores para la extracción de oro serán los temas de los que posiblemente hable Francisco. El 20 de enero visitará Trujillo, una región duramente devastada por las inundaciones que hasta llegaron a sepultar una aldea entera en el pasado abril. El último día de viaje lo pasará en Lima. Allí se reunirá con los obispos del país y celebrará misa en la Plaza de las Palmas antes de regresar a Roma. Y de vuelta al plano local, preste mucha atención que el padre Raúl de León tiene una invitación muy especial para todos los jóvenes que deseen ir al Encuentro Nacional de Renovación Juvenil en Chitré y a todos aquellos que deseen colaborar con este gran encuentro en su versión número 39. Hola, soy el padre Raúl de la diócesis de Chitré, asesor de los Encuentros Nacionales de Renovación Juvenil. Y ya estamos próximos a celebrar el 39º Encuentro Nacional con el lema "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios". Es la cita de los jóvenes en Panamá. Miles y miles y miles de jóvenes procedentes de todo el país se darán cita ya en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero los días 25, 26, 27 y 28 de enero. Por eso necesitamos de usted, necesitamos de su ayuda, de su oración. Importantísima la oración, pero también la ayuda económica, los alimentos, porque hay que darle de comer a todos estos jóvenes. Hágase partícipe de esta obra de Dios, que es antesala a la Jornada Mundial de la Juventud. Así como tendremos la visita de miles de jóvenes de todo el mundo, en Panamá tendremos en Chitré la visita de miles de jóvenes de este país. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por creer que Jesús puede llegar a la vida de los jóvenes.
usted también forma parte del encuentro juvenil. Que Dios les bendiga infinitamente. Bueno, ya lo sabe, usted puede hacer su aporte a los números que aparecieron en pantalla o llamar aquí a FTV para saber cómo usted puede apoyar al Encuentro Nacional de Renovación Juvenil. Y bueno, cambiamos de tema porque el ministro de Salud, Miguel Mayo, anuncia la llegada de nuevas remesas de vacunas contra la influenza. Para el año 2018, las vacunas estas llegan a los países de América en el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril. Por eso es que la tercera semana de abril en todos los países del continente americano se lanza la Semana de Vacunación de las Américas. Esto es así porque las vacunas llegan un mes y medio, 2 meses antes de que empiece la época de gripe en este continente. Todas las otras vacunas del programa ampliado de inmunizaciones están disponibles en los centros de salud y en las policlínicas y la gente puede ir a ponerse. Y en otro asunto, gobierno adquiere 2 nuevos helicópteros y un avión para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de realizar acciones sociales y ayudas humanitarias. Estos 2 nuevos helicópteros, Augusta Westland y un avión Twin Otter, se sumarán a la flota de la aeronaval para incrementar la seguridad de la ciudadanía panameña. Estas aeronaves fueron adquiridas con el dinero que recuperó el Estado mediante el acuerdo con la empresa italiana Finmeccanica en febrero 2016. El Consejo de Gabinete autorizó al embajador de Panamá ante la República de Italia, Fernando Berguido, presente aquí hoy, a firmar un contrato con las filiales de Finmeccanica para adquirir los helicópteros Augusta Westland 139 por un monto de 29 millones de euros. El monto de este contrato se sufragó con el crédito a favor del Estado panameño, reconocido por Finmeccanica y sus filiales en el acuerdo firmado. Así quedó establecido en la resolución que puso fin al reclamo de la República de Panamá a Finmeccanica y sus filiales. Este crédito debió utilizarse dentro de un término de 1 año por la República de Panamá, exclusivamente para la adquisición de helicópteros o de otro equipo, material o servicio ofrecido por Finmeccanica. El presidente Varela manifestó que el 70% de la inseguridad que vive el país está relacionado con la producción de droga. He dicho en diferentes ocasiones que ha habido un aumento, se ha duplicado y hasta triplicado la producción de droga en los países de la región. Y son los fondos provenientes de este tráfico de drogas los responsables por más del 70% de las situaciones de seguridad en el país, alimentando a las pandillas, a las bandas juveniles en muchas áreas en riesgo social del país, con este dinero ilícito que los lleva a una lucha con todo el territorial. Y por ende, nosotros hemos identificado el cortar estas redes de narcotráfico como una prioridad en la estrategia de seguridad del Estado. Y por eso quiero agradecer el trabajo de los 3.472 hombres del servicio naval y felicitarlos por un año récord en incautación, que fue para toda la fuerza pública, pasando las 80 toneladas y específicamente la aeronaval con 33 toneladas. Estas adquisiciones poseen capacidad de vuelo nocturno, operaciones sobre el mar, inserción de tropas en áreas hostil, transporte de carga externa, evacuaciones y sistema de autodefensa. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Bien, hacemos un alto en la información y le informamos que mañana se llevará a cabo una marcha en contra de la corrupción andaluz. Esto será en la cinta costera y este será el tema de análisis del profesor Edwin Cabrera al regresar. Usted no se lo puede perder. Siga con nosotros aquí en FTV Diario. Bueno, les decía que en esta segunda oportunidad íbamos a comentar sobre el hecho que parece que por primera vez, por lo menos de que yo recuerde, ante el 9 de enero, de los hechos del 9 de enero del 64, se dan sectores de la sociedad, se dan divisiones. ¿Por qué? Porque en virtud de la realidad nacional, todos estos escándalos de corrupción y demás que están sonando y que nos golpean a la cara a cada momento y que no nos gusta cómo la justicia está administrando estos temas de corrupción, un grupo
de panameños y panameñas ha decidido convocar para mañana, 9 de enero, a las 9 de la mañana en la cinta costera, para protestar contra la corrupción. Frente a eso, otro grupo que, por así decirlo, históricamente, siempre se ha estado manifestando en recordación de los eventos del 9 de enero y muy puntualmente de los mártires de enero del 64, ha planteado que no les parece correcto que ese mismo día se quiera convocar otra movilización con propósitos diferentes a exaltar el 9 de enero del 64. Y entonces se han dicho casi que de todo, sobre todo en las redes sociales. Yo me pregunto, ¿por qué a los panameños nos cuesta tanto ponernos de acuerdo hasta en temas como esos? A ver, yo por lo menos respeto a quienes opinan diferente. Yo por lo menos yo soy de los que creo que el 9 de enero los panameños debiéramos concentrarnos en profundizar en lo ocurrido en aquel día, por las razones que ya expuse y muchas otras más en el bloque anterior. Pero ojo, eso no impida que otros panameños piensen de una manera diferente y quieran congregarse para hacer sentir su malestar. Bueno, es que eso es lo que es la sociedad democrática al final. Y tal vez a los de un lado no les guste que los del otro lado lo hagan, pero bueno, ese es su derecho. El problema está en que esas diferencias de criterio degeneren en confrontación, más allá de una confrontación verbal, filosófica, histórica, que genere en una confrontación cuerpo a cuerpo, material. Porque eso sí no tendría ningún sentido y eso nos pondría como sociedad en un retroceso. Desde que yo recuerdo, los 9 de enero siempre han sido duelo nacional, siempre, y está constituido en el Código de Trabajo como Día de Duelo Nacional, y siempre no, la mayoría de las veces, los grupos que están ubicados en la izquierda son los que más se preocupan por exaltar esta fecha. Bien por eso. Y el resto de los panameños que probablemente no sean de izquierda, pues les corresponde, sin necesidad de identificarse con las izquierdas, no dejar de perder la perspectiva de los hechos del 9 de enero del 64. Eso es lo que debiera ser. Ahora, si en el camino otros piensan diferente, otros se quieren convocar para otros objetivos, etcétera, oiga, ese es su derecho, esa es la democracia. Y fíjese lo bonito de esta historia de mañana 9 de enero de 2018. Hay los que quieran ir a protestar contra la corrupción en la cinta costera, pero cuidado, que el que no va no significa que porque está de acuerdo con la corrupción, porque esa es una muy mala práctica de algunos. Es que aquí vienen todos los que están en contra de la corrupción, en consecuencia los que no van es porque están a favor. No es cierto. Es que acá vienen todos los que queremos recordar y rememorar el 9 de enero. Los que no vienen es porque están en contra de eso. Eso tampoco es cierto. Pero habrán los que podrán ir a las 8 al Instituto Nacional y hacer la caminata. Y a las 9, la caminata histórica. De hecho, a mí me gustaría, y todavía puede hacer un esfuerzo por ir por la caminata histórica. Y a las 9, o después de las 9, puede irse a la cinta costera a protestar contra la corrupción. Y no pasa, ¿sabe qué? No pasa nada. Lo importante es que hay quienes exaltan la fecha del 9 de enero del 64 y hay quienes quieren aprovechar el día para protestar contra la corrupción. ¿Saben qué es al final? El derecho a escoger. Y eso es lo que hay que defender, el derecho a escoger. Mañana no nos veremos porque es día de duelo nacional. Así que el miércoles regresamos con ustedes. Bienvenidos a la información deportiva de hoy lunes. Iniciamos con la Liga Española, ya que el brasileño Coutinho comenzó su sueño de jugar en el Barcelona. Firmó un contrato que lo une hasta 2023 con el club catalán, pero su debut deberá esperar hasta finales de enero porque se recupera de una lesión en el muslo derecho.
Es increíble saber que voy a convivir con ídolos, con jugadores que tienen mucha historia, como Leo, Luis, Iniesta, Piqué, Busquets, enfim, todos los grandes jugadores, y estoy muy contento de saber que voy a convivir con ellos y espero poder aprender y, claro, convivir. Valverde, técnico del equipo azulgrana, habló sobre la importancia de Coutinho en el Barcelona. Bueno, es un jugador que pienso que nos puede aportar muchas cosas, primero que se relaciona bien con el gol, que hace goles, que da asistencias, sobre todo en el plano ofensivo. Es un jugador que en cuanto a la construcción del juego creo que nos puede ayudar mucho. Y bueno, puede jugar tanto. Y hablando de más fútbol, esta vez en Sudamérica, el arquero argentino Franco Armani recibió una emotiva despedida de los fanáticos del Atlético Nacional de Colombia. Ganador de 13 títulos con el Atlético Nacional, jugará la siguiente etapa de su carrera en el River de Argentina. Y otro argentino, el exdelantero del Manchester United y Juventus, Carlos Tevez, acordó un regreso al club Boca Juniors. El viernes, después de 12 meses en el fútbol chino, anunció el equipo argentino. Tevez había dejado el Boca en noviembre de 2016, tentado por una millonaria oferta del fútbol chino. La experiencia resultó fallida con varias lesiones y apenas 4 goles. Hasta aquí la información deportiva. Regresamos con ustedes, chicas. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí las noticias. Le agradecemos su atención y recuerde, mañana es día de duelo, por lo tanto nos veremos el miércoles, Dios mediante. Así es, manténgase en sintonía de FETV porque quedan en sintonía de Buenas Noches para Todos. Que descansen.